Hola jóvenes, me da gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con nuestro aprendizaje, ¿verdad? Seguimos siempre pues trabajando bajo esta modalidad virtual. Hemos llegado, hoy este video está cargadito, hay varias cosas que necesitamos avanzar. Hemos llegado hasta la parte de termodinámica, hemos visto escalas de temperatura, después vimos dilatación. Luego hablamos un poquito sobre calor específico, capacidad calorífica. De hecho, la actividad integradora 1 era precisamente sobre eso, ¿verdad? Calorimetría. Había quedado ya pues, una teoría que tiene que ver con la ley de gases, y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a tratar de identificar plenamente aquellas características o propiedades que tienen que ver con la ley general de los gases, ley de Charles, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Y nos van a permitir relacionar las variables de presión, volumen y temperatura. Así que sean bienvenidos. Vamos a iniciar pues nuestra actividad de este día. Bien, primero hay un componente importante que lo veíamos en la parte de calor específico y capacidad calorífica, que es lo que se conoce como un mol. ¿Qué es un mol? Y fíjense que esto nos va a permitir ir enlazando ya esta unidad a la parte de química, porque allá hablamos de moles, ¿verdad? ¿Qué es un mol? Un mol es la cantidad de materia que tengo de algo. ¿Sí? Dice la masa molar de un compuesto, a veces llamada peso molecular, es la masa de un mol. Quiere decir que, por ejemplo, si viéramos nuestra tabla periódica, el oxígeno tiene un peso molecular de 16 gramos. Quiere decir entonces de que un mol de oxígeno equivale a esos 16 peso molecular. ¿Sí? Es la cantidad que yo tengo. Yo puedo decir, mire, quizás a modo de ilustración podríamos decir, el azúcar en los supermercados nos la venden en bolsas de 2 o de 5 libras. Entonces yo puedo decir, tengo un mol de azúcar, pero ese mol de azúcar equivale a 5 libras. Es decir, es el paquete que tengo, llamémoslo así, ¿verdad? Sí, es la cantidad en la que voy a ir midiendo esos valores. Entonces cuando yo diga un mol, me estoy refiriendo al peso molecular, ¿verdad? Por la masa de ese mol, ¿ya? Bien, entonces, dice que el valor de la masa total de una cantidad dada de ese compuesto es el número de moles multiplicado por la masa de un mol, ¿ya? Entonces la masa total va a ser igual al número de moles por el peso molecular. De esta forma, si conocemos el número de moles de gas en un cilindro, podemos determinar la masa del gas mediante la ecuación anterior, ¿ya? Es decir, cuando nos referimos a moles de un cilindro, nos podríamos estar refiriendo al caso, digamos, de un cilindro de gas, ¿verdad? Yo puedo decir, mire, aquí tengo yo un mol de gas, pero ese mol de gas equivale a la capacidad que tiene ese tambo, que en nuestras casas nosotros utilizamos un tambo de 25 libras, ¿verdad? Bien, ok. Sigamos entonces. Aquí viene la parte que nos interesa conocer y quisiera que aquí nos pusiéramos especial atención. Las leyes que rigen las transformaciones. La primera es conocida como ley de Avogadro. Relaciona la cantidad de moles de un gas con su volumen, considerando que la presión y la temperatura permanecen constantes. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo un gas, yo tengo un fluido a presión y temperatura constante, es decir, está a 20 grados, está a una presión de 20 pascal, que es lo único que puede variar. Es como que nos dijeran a nosotros, mire, y si yo tengo un depósito de sorbete y lo pongo en el refrigerador y no abro la refrigeradora, ahí va a estar durante el tiempo que nosotros queramos a 5 grados. Internamente, ahí en la parte del refrigerador,
no va a cambiar ni la temperatura ni va a cambiar la presión. ¿Qué puede cambiar? Lo único que puede cambiar es el volumen. Puede hacer de que el sorbete puede hacer que se empiece a contraer y al final, después de 5 o 10 días, nosotros encontremos en apariencia un poquito menos. O es el volumen o la cantidad de moles de sorbete podría ser que se haya contraído, ¿sí? Entonces, pero la temperatura fue la misma durante los 5 días, ¿ok? Bien, la segunda es conocida como ley de Boyle. El físico Robert Boyle estableció cuando la temperatura de un gas permanece constante, la temperatura permanece constante. El volumen ocupado por el gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Y la fórmula era PV1 es igual a PV2. ¿A qué se refiere esto? Que un gas, si permanece a temperatura constante, lo único que puede variar es su volumen y su presión. ¿Ya? Un ejemplo de esto típico es el caso del Tropigas. El tambo de Tropigas comúnmente está por ahí siempre cerquita de la cocina. La temperatura va a variar, no, a lo mucho va a variar 1 o 2 grados. La temperatura va a mantenerse constante. Pero, como está en movimiento, ¿verdad? Porque nosotros estamos encendiendo las perillas, puede variar su volumen o puede variar la presión. Bien, fíjense bien, voy a ocupar la fórmula PV1, PV2 cuando la temperatura permanezca constante. Cuando el ejercicio me diga temperatura constante, entonces solamente va a variar presión o volumen. Siguiente, ley de Charles. La ley de Charles estableció que cuando la presión se mantiene constante, ok, ya cambiamos, ahora es la presión se mantiene constante. ¿Qué es lo único que puede variar? El volumen o su temperatura. Entonces dice, el volumen que ocupa será proporcional a la temperatura. Y la fórmula es V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Si la presión es constante, vamos a suponer el caso, se me ocurre a mí pensar el caso de las bombas de combustible en los vehículos. Las bombas de combustible, ¿verdad? El combustible se echa en la parte de atrás del automóvil, pero hay una bomba, ahí va una bomba que es la que está enviando la cantidad necesaria de combustible de acuerdo a los requerimientos del motor. Entonces esa bomba ya trae una presión establecida, ¿sí? Debe alcanzar 10 pascal, 20 pascal, 30 pascal para que administre la cantidad necesaria de gasolina, de líquido allá en el motor, ¿verdad? Entonces, si la presión se mantiene constante, lo único que puede variar es el volumen, porque estoy suministrando combustible, o la temperatura. Ya hemos escuchado nosotros decir de que debemos consumir o echar combustible al vehículo en horas tempranas o ya noche, pero no a la hora del mediodía, porque por efecto de la temperatura puede variar el volumen, pero la presión de la bomba nunca va a cambiar. Ok, entonces, ley de Charles. Ahora veamos la ley de Gay-Lussac. Dice, estableció que cuando el volumen se mantiene constante, la presión ejercida por el gas son proporcionales a su temperatura. Ahora acá nos está diciendo que el volumen no cambia, el volumen es constante. ¿Qué puede variar? La presión o la temperatura, ¿sí? Si cambia la temperatura, pues seguramente es porque hubo una variación de presión, pero el volumen va a mantenerse constante. Ok, entonces estas tres leyes, ley de Charles, de Boyle y ley de Gay-Lussac, junto con la ley general de gases, que es un resumen, PV1 sobre T1 es igual a PV2 sobre T2, que nos dicen que el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a su temperatura e inversamente proporcional a la presión soportada.
De esa fórmula aparece la ley de gases ideales, que es conocida como ley de estado o ecuación de estado, y está formada por los puntos en los cuales las moléculas de un gas pueden entrar en contacto y generar un choque entre estas, de tal manera que pueda haber una variación de presión, de volumen o de temperatura. Y entonces aparece esta formulita PV igual nRT, en donde presión en pascal, volumen en metros cúbicos, la temperatura en grados Kelvin, N, como lo vimos al inicio en la ley de Avogadro, es el número de moles que va a salir de la cantidad de masa atómica, ¿verdad? Por el valor de el número de peso atómico que tenga el cuerpo según tabla. Y R, que es conocida como la constante universal de los gases, que da dos valores porque va a depender del tipo de unidades que utilicemos. Si trabajamos en unidades de Joule, pues será 8.314, y si trabajamos en unidades de atmósferas, 0.0820. Ok, esas formulitas las podemos resumir nosotros en este esquema: ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la ley combinada de gases o la ley general de gases. Esa relación entre estas tres variables de presión, volumen, temperatura son las que nos van a permitir poder encontrar o resolver los ejercicios sobre la ley general de gases. Bien, veamos este ejemplo. El primero dice, calcular el volumen de un gas a temperatura constante. Me aclara, temperatura constante. Entonces, si es temperatura constante, voy a utilizar ley de Boyle, ¿ya? O en todo caso, los datos que el ejercicio me dé de alguna manera son los que me van a determinar qué fórmula voy a ocupar. ¿Qué datos tengo? Dice, la temperatura constante recibe una presión de 5 atmósferas si su volumen es 1.2 litros a una presión de 1140 milímetros de mercurio. Entonces tengo dos unidades de presión. Tengo atmósferas y tengo milímetros de mercurio. Por eso les he puesto acá que ya voy a hacer una conversión y quedarme solo con una unidad, o trabajo en milímetros de mercurio o trabajo en atmósferas. Entonces debo de buscar con qué quedarme, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos, presión, y tengo litros, es volumen. Entonces quiere decir de que lo que debo de hacer es, en este caso, usar ley de Boyle porque son las unidades correspondientes. Hago la conversión, yo decidí aquí hacer, cambiar los milímetros de mercurio a atmósferas, ¿verdad? Elimino y me queda 1.5 atm. Como lo que ando buscando es el volumen final o volumen 2, la presión 2 aquí está multiplicando, va a pasar a dividir, y al despejar B2 me queda de esta forma. Elimino atmósferas, multiplico y divido y me queda 0.36 litros. Ok, bien, veamos este otro ejemplo. Una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 2 litros. Litros es volumen, por eso lo voy sacando datos. A una temperatura de 37 grados. Temperatura, volumen, temperatura, fíjense bien. Y presión constante. Ah, me está diciendo que la presión es constante. Entonces, como es constante, voy a utilizar la ley de Charles. Entonces, allá afuera yo puedo tener, hay que sacar los datos, ¿verdad? Temperatura constante, en el caso anterior, era temperatura constante, ley de Boyle. En este caso es presión constante, ley de Charles. Entonces tengo calcular la temperatura si alcanzo un volumen de 1800 centímetros cúbicos. Paso los centímetros cúbicos a litros para tener litros, y tengo la temperatura en grados Celsius. Hago la conversión y me queda 1.8 litros. De la ley de Charles despejo de la temperatura 2, T1 pasa a multiplicar con B2 y B1 pasa a dividir. Sustituyo los 37 grados por los 2 litros entre el 1.8 litros y me da que si aumentó el volumen, entonces la temperatura va a aumentar hasta 41.11 grados. Aquí les presento un ejercicio 3 y un ejercicio 4, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Nos vemos en el siguiente video.
Hasta luego.